Buenos días, 4F se vino al estado Vargas. Es parte de estas entrevistas que estamos haciendo para nuestras redes sociales, para el canal de YouTube de 4F, y nada más y nada menos que entrevistar al candidato de la revolución a la alcaldía del municipio Vargas, José Alejandro Terán. Vargas es un estado extraordinario, bellísimo, de gente muy hermosa que le ha tocado renacer de las cenizas, a quien nos tocó vivir en 1999 en este estado. Vimos cómo este estado se fue prácticamente a cero, se le desaparecieron sus cañerías, sus sistemas eléctricos, sus tendidos, y la revolución bolivariana los sacó como el ave fénix y los levantó hasta lo que es el día de hoy. Pero todavía faltan muchísimas cosas por hacer. Hemos vivido en los últimos años una etapa muy difícil de bloqueo económico, de bloqueo financiero, de dificultades, de diversas situaciones que han hecho que progresivamente se degeneren algunos servicios y algunas cosas aquí en el estado Vargas, a pesar del gran esfuerzo que se ha hecho desde la gobernación y desde el estado central. Para eso nos encontramos el día de hoy con José Alejandro Terán. Bienvenido, José Alejandro, aquí a 4FTV. Bueno, un honor de verdad, Gustavo. Primero, un honor ser entrevistado por el equipo de 4F, pero particularmente una inmensa alegría de ser entrevistado por un hermano a quien admiro, respeto, uno de los jóvenes más brillantes que tenemos hoy en día en la revolución de la comunicación, y de verdad desde aquí, desde Vargas, toda nuestra juventud que se forma en todo lo que son estos nuevos sistemas también de información y de comunicación con nuestro pueblo, los sistemas más modernos a través de las redes sociales, la comunicación digital. Gustavo Villapol es un referente, pero no por el manejo técnico solamente de todos estos aspectos, sino por el profundo contenido político y el manejo amplio de todas las informaciones, siempre con un espíritu crítico y autocrítico. Gracias, hermano. Vamos a hacer esto en dos partes. La primera parte, vamos a saber, que la gente sepa un poco quién es José Alejandro Terán. Nos vamos a ir un poco a lo íntimo de José Alejandro Terán. Y disculpa que te tire la emboscada. Y la segunda parte, vamos a ver qué trae José Alejandro Terán para el municipio Vargas. Así que bueno, cuéntanos, ¿dónde nace José Alejandro? ¿Dónde se forma? ¿Dónde estudia? Cuéntale a la gente que de dónde viene este joven que es hoy candidato a la alcaldía del municipio Vargas. Sí, bueno, José Alejandro Terán nace en el Seguro Social de La Guaira, el 7 de enero del año 1980, ahí frente al mar de La Guaira, que nos recibió, nos dio la vida, nuestros primeros pasos. Es criado en el barrio Mirabal, aquí de la parroquia Catialamar, en el estado Vargas, municipio Vargas, y bueno, en un hogar humilde, una mujer muy joven. Apenas tenía mi mamá 19 años cuando me dio a luz, y bueno, y le tocó embraguetarse, siendo una mujer que bueno, era obrera del puerto de La Guaira, fue obrera en el balneario de Catialamar, trabajó aseadora en cadenas de comida rápida, y luego hizo un curso INSE y desarrolló la habilidad para el secretariado, y una mujer de profundos valores, pero un hogar con mucha descomposición, ¿no? Realmente, bueno, con una familia con muchos problemas, como la mayoría de las familias que tenemos nosotros en los sectores sociales, sobre todo muy vulnerables, que han sido víctimas de todas las consecuencias de una política del capitalismo que degradó en la pobreza extrema, y sobre todo en la década que me tocó nacer, es la década de los 80. Entonces viví mi infancia, la decadencia de la Cuarta República, en toda la decadencia de la Cuarta República, cuando incluso en el mundo entero se pensaba que habíamos llegado al fin, pues, ¿no?, de la esperanza con la caída del bloque de la Unión Soviética, y que eso le había restado, pues, digamos, esperanza a los pueblos del mundo que soñaban con la construcción de un modelo social incluyente, con un modelo social de justicia, con un modelo social de igualdad, y que parecía más bien que el capitalismo entraba en su fase más agresiva, como era el neoliberalismo, ¿no? La noche oscura, la larga noche oscura que le tocó vivir al planeta, no solamente a Venezuela. Nosotros la sufrimos desde nuestros barrios. En esa barriada popular desde niño, Gustavo, me formé, eso sí, con una mujer que era de escasos recursos económicos, en un hogar donde soy el hermano mayor de 4 hermanos, una madre soltera, criado por mi abuela, con muchos sacrificios, en un hogar de absolutas carencias materiales, pero con una profundidad en la formación de valores, donde no teníamos ni siquiera una silla donde sentarnos, pero un piso de cemento pulido que brillaba y que daba gusto, y que todo el que nos visitaba se sentaba, porque se veía casi que el rostro reflejado en el piso, de lo limpieza que mi mamá nos enseñó siempre en ese sentido, y el valor del respeto, el amor al prójimo, siempre desde muy niño, por mutuo propio, me fui siguiendo a Cristo, ¿no?
fui monaguillo, siempre estuve en grupos apostólicos, me incliné mucho en mi vida cristiana y hice mi primera comunión y mi confirmación y luego lidericé algunos grupos apostólicos hasta llegar a un proyecto social integral a través de una fundación llamada Fundación Araguaney, y ahí di mis primeros pasos como trabajador social. Inmediatamente eso sensibilizó mi vida, el trabajar por los niños más ¿Qué edad fue eso? necesitados. Disculpa. Estábamos hablando que entré a los 12 años, en el año 1992, como para disfrutar ese plan vacacional organizado por esa fundación, pero ya al año siguiente, en el año 1993, nosotros éramos ya los recreadores de ese plan, y al año siguiente era coordinador en el 1994, y en 1995, con 15 años, José Alejandro Terán era el coordinador general de todo un plan vacacional que atendía a 400 niños y niñas de las comunidades más desasistidas de la parroquia Catelamar. Estamos hablando de Vista al Mar, Zamora, Villa Eterna, Mirabal, El Respiro, La Paz, La Lucha, donde todos esos niños que les estaba negado el derecho a la recreación a través de una modalidad construida con las fortalezas del barrio, es decir, la cogestión, la organización social, el potazo, todo eso hacíamos posible que durante la temporada vacacional todo el día nuestros niños tuviesen la oportunidad de practicar deporte, de realizar distintas actividades culturales, teatro, música, percusión afrolatina, canto, pero además donde tentábamos al pastor de la iglesia y al cura de parroquia a elaborar un plan de formación en valores, y también nuestros niños recibían formación en valores, empezando por nosotros mismos. Nosotros tuvimos que aprender a tocar percusión, nosotros aprendimos a tocar varios instrumentos musicales. La música también, Sí, ¿no? sí, me encanta, de verdad, la música es lo que nos inspira todos los días. Vivo cantando desde que me levanto hasta que me acuesto. De hecho, en el barrio siempre la gente cuando estaba niño me decían Flaco, mi sobrenombre es el Flaco en el barrio. Flaco. Todo el mundo en Mirabal me conoce por el Flaco. Entonces me decían, Flaco, ¿cómo tiene la canción? Entonces me daban un bolívar para que les cantara, y eran 3 canciones fundamentalmente las que en esa época me encantaban mucho. Una era La Mochila Azul de Pedrito Fernández, la otra era Guillermo Dávila, Me Pongo a Pintarte, y finalmente, bueno, El Loco y la Luna de Wilfrido Vargas. Ese era mi repertorio, ¿no? Y entonces allí, por todos lados vivía cantando, ¿no? En el trabajo de mi mamá, cuando salía de la guardería, en el barrio me paraba todo el mundo, me regalaban una galleta. Mi mamá no me permitía aceptar dinero, ¿no? Por cantarle a nadie, siempre me prohibió eso. Pero entonces la gente, como sabían ya el carácter de mi mamá y que yo no podía recibirle dinero a nadie en el bolivita que me ofrecían, entonces me compraban una galleta, me regalaban un dulce, me regalaban un juguito. Y bueno, y yo viviera cantando, porque era mi pasión desde niño. Pues lástima que Dios no me dio el talento. ¿Por qué no terminaste cantando? Ojalá, yo creo que en otra vida a lo mejor tendré la oportunidad de ser Pero yo feliz. te vi cantando en estos días, te vi cantando un videito de Instagram y tienes una voz ahí, ¿no? Bueno, es que uno canta muy bien, solo que se escucha muy mal, pero uno canta con el corazón. Lo cierto ¿Dónde estudiaste, Leandro? ¿En el liceo? Estudié en la escuela Emilio Jimón Sterling, en el barrio Mirabal, una escuela muy grande, y allí desde pequeño, y allí desde pequeño, bueno, fui capitán de la disciplina desde 4º grado, en 4º, en 5º, en 6º. Allí Sigue siendo el capitán de la disciplina, me dice su comando. Conté con los consejos y el apoyo de muchos maestros que recuerdo con profundo cariño: Belki, Zenaida, Osvaldo, Yasmín, Mélida. Recuerdo a todos los maestros que marcaron mi vida desde la primaria, y luego llegué al liceo, a un liceo que era subsidiado por la B, llamado Rómulo Betancur, ubicado en La Paz, en una de las veredas de La Paz, y ahí me becaron. No pagué ni un medio, pues no tenía cómo pagar, pero por mis notas ellos me dieron la beca los 5 años. En mi estudio de secundaria, la profesora Soa Quiroz, y me ayudaron mucho, porque yo era muy consentido por todos los profesores, porque además siempre, Gustavo, fui un alumno que todo ese espíritu de querer superarme para ayudar a mi mamá, que ha sido el motor fundamental de mi vida, ese sacrificio inmenso, que mi mamá tenía que tener 2 trabajos para podernos mantener a nosotros. Trabajaba durante el día de secretaria en un despacho de abogados, y luego en las noches era cajera en restaurantes aquí en la Atlántida, ¿no? Y en las fines de semana hacía bollito para yo vendérselo y empanadas, y luego terminaba en las noches también planchando ropa para poder hacer los churupitos que por lo menos nos sirviera para medio comer, ¿no? Ese era el sacrificio de Elba. Y Elba se convirtió en el motor de mi vida, y entonces yo creía que la mejor manera de compensar ese amor que le tenía yo a esa mujer y esa admiración era estudiando. Entonces no dejé de sacar un 20 desde 1º grado hasta la universidad, hasta graduarme summa cum laude en la Universidad Central de Venezuela como abogado. ¿Qué carrera estudiaste en la universidad? Estudié Derecho. Primero inicié mis estudios, yo lo soñaba era ser militar. Yo quería ser militar y de la Armada, de la Escuela Naval de Venezuela, ¿no? Desde niño veía a los cadetes, veía nuestra Armada aquí, y esa fue mi ilusión, los barcos, la Armada, y sobre todo ese sentimiento que me inspiraba la defensa de la patria. Preguntaban desde niño en la escuela, ¿qué vas a hacer tú cuando seas grande? Yo quiero ser militar. ¿Por qué? Porque quiero defender a mi patria, quiero trabajar por mi patria.
Y entré, logré mi sueño. Con 17 años y un profundo sacrificio, bueno, logré ingresar a la Escuela Naval de Venezuela. Recuerdo que en aquella entrevista... Aquí mismo, ¿no? Aquí mismo, en la meseta de Mamo. Pero en ese entonces existía la escuela básica en Maracay. Me admitieron, ingresé, me fui a estudiar en la escuela. En el primer semestre, bueno, fui el número 2 en el orden de mérito de la Escuela Naval de Venezuela y el número 4 de la escuela básica, de más de 1.500 cadetes que ahí estaban. O sea, que de verdad amaba lo que hacía. Pero bueno, un episodio que casi nunca lo he contado en mi vida y que fueron los motivos por los cuales no concreté mi carrera militar, es que cada permiso que salía un fin de semana me encontraba una realidad muy dramática en mi casa, con mis carajitos que estaban creciendo, mis hermanitos, de su cuenta, porque mi mamá trabajaba y no teníamos quien nos cuidara. Cada vez la pobreza nos golpeaba con mayor fuerza y eso hacía que, bueno, que regresaran de cada permiso con una tristeza a cuesta muy grande. Hasta que tomé la decisión y decidí, no puedo dejar a mi mamá sola con esto. Porque me necesitan en casa. Me necesitan en casa y tuve que sacrificar quizás el sueño que hubiese tenido que era ser militar y pedí la baja. No querían que me viniera de baja, ¿no? Los directivos de la escuela en ese momento, pero yo tomé mi propia decisión y me vine. Y al día siguiente que pedí la baja, empecé a trabajar de cajero en un automercado en La Taona, en Caracas, en el Celsius Gama. Desde aquí me iba yo hasta allá de madrugada a trabajar de cajero. Posteriormente me vine a trabajar aquí como fitboy en agencias aduanales, monté un puestico de buhonero en el estadio César Nieves, ahí vendía franelas, vendí flores, iba para Kibor con un poco de adulto mayor. ¿Vendiste perro caliente también? Vendí perro caliente, teníamos un carro de perro caliente. Un carrito perro caliente por ahí, un carrito me contó que tenía un carrito perro caliente. Y ahí estaba comenzando mis estudios de primer año de la carrera de Derecho, y allí entonces, bueno, me iba a la universidad y después veníamos a comprar las cosas, preparábamos nosotros mismos el pollo, la carne, todo eso, y vendíamos perro caliente hasta las 12, 1 de la mañana, y ya a las 4 me estaba levantando para irme a la universidad a estudiar, pues, ¿no? A mi carrera de Derecho en la Universidad Central de Venezuela. Qué bueno, ya tenemos ahí un perfil básico. ¿Cómo conoces a tu compañera? ¿Cómo ya se consigue? Pues esa es la otra etapa de la vida, ¿no? Sí. Cuando uno salta ya de toda esta aventura que es la vida compleja, además de los sectores populares que nos toca vivir a quienes nacimos en las condiciones de un sistema que nos excluye. Pero bueno, ¿cómo conoces a tu compañera? Porque ya construiste tu propia familia, ya tienes tu propio entorno. Háblanos de esa etapa. No, una etapa hermosísima. Con María estoy desde niño, tenía 15 años cuando comenzó nuestro noviazgo. Y nos encontramos en el liceo, ¿no? Nos encontramos en medio de una verbena estudiantil. Ella estaba en 5º año, yo estaba en 4º año. ¿Estudiaba en la Sterling también? No. Ella estudió en el Rómulo Betancourt. Nos conocimos allí en el liceo. Ella estaba en 5º año, yo en 4º año. Y bueno, y me invitó a una verbena estudiantil. Ella siempre fue una mujer muy tímida y de muy poco hablar. Casi que los 2 primeros años de noviazgo hablaba yo por ella y por mí, ¿no? Pero algo me decía en su mirada que era una mujer muy buena, una mujer para planificar un futuro, una mujer para construir una familia, y así lo planificamos. Además que su familia me trató como un hijo, su mamá, su papá, me dieron un amor profundo, me apoyaron mucho en todos los momentos más difíciles por los cuales atravesé, y esa niña en su silencio aprendió a regalarme paz, a regalarme mucho amor, a apoyarme mucho en todo mi trabajo social y político que desde ese entonces ya yo realizaba como presidente de la Cátedra Bolivariana del liceo, como dirigente social en el barrio Mirabal y luego posteriormente en la universidad. Fue un noviazgo ininterrumpido, muy bien planificado, muy bonito, muy hermoso, de mucho respeto sobre todo y de mucho diálogo. Y cuando hablo de planificado, es que incluso cuando yo estaba en la escuela naval, 10 años antes que naciera mi hija, ya en las cartas que tenemos escritas mencionábamos que tendríamos una hija que le íbamos a poner por nombre María Alejandra, y luego decíamos que nos íbamos a casar cuando nos graduáramos. Bueno, Gustavo, ella hizo cumplir esa promesa y a las 2 semanas de graduado ya yo me estaba casando. ¿Para qué desde los 15? Desde los 15 años. Llevamos 9 años de noviazgo y ahora ya vamos a cumplir felizmente el 14, ahorita en diciembre, nuestro ya 13 años de matrimonio. ¿Qué edad viene el primer retoño? ¿Qué edad tuvieron el primer retoño? Yo tenía 24 años cuando me casé y el primer retoño vino 2 años después, a los 26 años. A los 26 años. Bueno, María Alejandra. Y luego vino 4 años más tarde, María Victoria. ¿Te arrepientes de algo? No. ¿De toda esa vida que nos has contado? No, al contrario, si volviese a nacer,
y si tuviese la oportunidad por Dios de vivir otra vez, le pediría a Dios que naciera en el mismo hogar, que fuese hijo de la misma madre, pero fundamentalmente que tuviese los mismos vecinos, los mismos maestros, el mismo barrio donde me he criado, donde he nacido, porque creo que eso fue lo que marcó mi vida definitivamente para formarme para lo que hoy en día soy, que es un servidor público lleno de amor profundo por un pueblo para trabajar incansablemente, porque todas esas experiencias que viví, buscar transformarlas. Siempre eso fue lo que me planteé. Me planteé transformar mi familia en primer lugar de todos los antivalores y de toda esa cosa y construir una familia hermosa, decente, que le diéramos gracias a Dios cada vez que nos sentáramos por los alimentos, que existiera respeto, disciplina en un hogar, que existiera diálogo, comprensión, abrazo, amor profundo sobre todo, y lo logré con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo y a veces con mucho carácter, porque llegó un momento que tuve que poner tanto carácter a mis tíos incluso y hacer respetar la casa que mi mamá me puso como sobrenombre Gómez. Entonces, porque bueno, no sabía, yo era un niño criando a otros niños, pero además defendiendo a esos niños que eran mis hermanos de unos tíos que tenían profundos vicios. Entonces me tocó hacer respetar la casa, ¿no? Esos tíos que llegaban a veces tomados, y entonces llegaban a ofender, llegaban a maltratar a mi abuela y a mi mamá, y me tocó pararme, pues, ¿no? Pararme firme ante esos tíos y hasta imponer por la vía de la fuerza el respeto a la casa, el respeto al hogar. Qué bueno que te atrevas además a contar esto con toda apertura. Eso es muy bonito porque además la gente le encanta saber que eres uno más. No, la gente le encanta saber que eres uno más. Cualquier persona que escucha esto de un barrio, sea desde el Tamacuro al Zulia y del Río Negro a Los Roques, cualquiera que llegue a un barrio se puede identificar como un cuento como este y además lo comprende que eres un igual. Eres un igual, y yo creo que esa fue una de las grandes fortalezas de Hugo Chávez. Bueno, como hijo de Chávez te lo digo, una de las grandes fortalezas, no solamente, no me refiero a hijo de Chávez yo, sino tú. Como hijo de Chávez te lo digo. Tú también. Es la clave comunicacional de Hugo Chávez. Era uno más de nosotros, y las clases populares nos sentíamos completamente identificados. Pero además cuando yo lo cuento, Gustavo, lo cuento con un orgullo inmenso, porque yo no solamente estoy contando la historia de José Alejandro Terán, como tú lo dices, yo estoy contando la historia de miles y miles de jóvenes en los barrios que crecen en las mismas circunstancias, que tienen los mismos problemas, de millones de madres que también crían a sus hijos solas, que trabajan desde temprano, que los educan en los valores, que hacen que sus hijos se superen, porque este país está lleno de personas como tú, como yo, que venimos de hogares humildes, pero que aprendemos desde muy temprana edad lo que es el sacrificio y la constancia siempre nos va a ayudar pues al desarrollo de una personalidad que le sea útil a la sociedad. Y además es un ejemplo para todos los jóvenes que se encuentran ahí en los barrios de superación. Creo que eso es una alegría escucharlo porque es un ejemplo de que se puede vivir en las condiciones más humildes, pero se puede llegar a lo más alto. Y eres candidato nada más y nada menos que al municipio donde te criaste, donde te formaste y donde nos echaste todo este cuento de vida.